Vamos a analizar si este subconjunto de las funciones es o no un subespacio. Sea W igual al conjunto de todas las f's, tales que f de 2 vale f de 3, por ejemplo. Que quede muy claro que este es un subconjunto de B, que es las funciones todas tales que f es una función que va de R. Que quede muy claro que nosotros mostramos que este conjunto con las operaciones usuales era un espacio vectorial. El conjunto de todas las funciones f, tales que f van de R a R. Entonces, este es un subconjunto de las funciones. Vamos a mirar si este conjunto W es un subespacio. Entonces, la primera propiedad. Para todo f y g en W, f más g está en W. Entonces, f más g lo calculamos en 2. Pero esto por la definición de la suma y operación en B simplemente es f de 2 más g de 2. Pero f de 2, como f está en W, f de 2 vale f de 3. Y como g de 2, g está en W, g de 2 es g de 3. Y esto no es otra cosa que f más g calculado en 3, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos de ahí? Que f más g pertenece a W para todo f y g en W. 2. Que para todo f en W y para todo alfa real, alfa por f pertenece a W, entonces la calculamos en 2, ¿no? Pero esto es simplemente alfa por f2. Pero nosotros ya sabemos que f pertenece a W, o sea que f de 2 vale f de 3. Pero esto no es otra cosa que alfa por f de alfa por f calculado en 3. Entonces de aquí concluimos, vean, alfa por f calculado en 2 es alfa por f calculado en 3. Entonces concluimos que alfa por f pertenece a W. Entonces, como W cumple las dos propiedades, entonces W es un subespacio del conjunto de todas las funciones que van de R a R con las operaciones usuales, que lo estoy llamando B. Pero como W es un subespacio, entonces también podemos concluir que W es un espacio vectorial, pero con las operaciones usuales en B, en este caso el conjunto de las funciones. Hasta pronto.